voy a deberles 4 más. Bien, empezamos. Esto, solamente, ¿cómo hacemos? Cada uno dice primero su tema, cuál es, qué cosas resaltan importantes o que aprendieron y qué bibliografía han encontrado. Porque ustedes después van a desarrollar en el examen. Y yo les voy a decir, más que nada, comparten los bosquejos, los puntos que ustedes estudiaron de este caso. Yo les voy a decir si está bien o no, o faltaría algo de así. Solo para en un minuto no más, porque después vamos a tener el examen ya final, ahí vamos a tener posibilidades mayores, ¿no? ¿Quién? Sebastián, levantaste la mano, ¿puede ser? Sí, profe. Sí. Rompo el hielo. Dale. A ver, así no tengo oportunidad de duda. Cuando uno está al fondo ya dudó con todos los demás, ¿no es cierto? Yo, miren, yo elegí a John Knox, sí. Así un título personal le puse Ruptura del negocio entre Roma y las coronas. Y cuando lo exponga lo voy a centrar en 3 puntos. Voy a decir que la reforma de Knox, acá está la cámara, yo miro acá porque tengo el monitor. Sí. La reforma de Knox fue una reforma inclusiva, fue una reforma democrática y fue una reforma persistente. Voy a desarrollar cada uno de esos 3 puntos. Y después voy a hablar de los beneficios o de lo que se habló bien de Knox y de los contra, lo que hablaron mal. ¿No es cierto? Voy a decir que empezó como un luterano y terminó como un calvinista, fundador de la iglesia presbiteriana, como dijimos recién, que abrió los ojos y tuvo sus pruebas, como todos los seguidores de Cristo y buenos discípulos, ¿no? Ahí cuando naufragaba en las galeras. Bueno, contaría un poco de eso muy rápido, ¿no es cierto? ¿Y qué decían de él? Por ejemplo, James Melville, que fue un presbiteriano también que habló de él. ¿Qué decía Spurgeon de él? ¿Qué decía Calvino de él? ¿Y qué se le criticaba? ¿No? Eso voy a referirme o desarrollarlo en esos puntos. Genial. Mira, eso es lo que buscamos. ¿Y tuviste bibliografía suficiente? Sí, lo que me favoreció y me ayudó fue que cada lugar donde buscaba decía lo mismo, entonces no me dio oportunidad de duda. Sí. Bueno, eso en historia pasa. Algunos siguen a una escuela y por eso vas a encontrar. Por ahí, para cambiar, tendrías que leer el antiguo inglés, eso. Pero genial. Así como estás listo para presentarte en Tribunal de Dios. ¿Quiere que rinda ahora? Sí, solo que no va a ser válido. Qué bárbaro. Bueno, recuerden que yo les doy la nota final por email. Yo les voy a dar 2 notas. La nota de lo que ustedes rindieron y el promedio. También eso va a andar por mail, no va a aparecer en el Moodle. ¿Está? Bien. ¿Quién rompe el otro hielo? Yo lo rompo. Dale, veo. Bueno, yo voy a hablar de Ulrico Zwinglio. Bueno, cuento a grandes rasgos dónde nació, cómo se inclinó hacia los estudios, ¿no es cierto? Después, cómo fue su influencia en Zurich. Después cuento, digamos, las 67 tesis, pero no las desarrollo. Pongo los puntos principales de todas las tesis, ¿no? Después, bueno, cuento que luchó contra el celibato, que fue, digamos, un loquito, pero espectacular, porque él entraba a las iglesias y rompía las imágenes. Y bueno, después hizo que se pudieran casar las monjas, los monjes, los sacerdotes. Después ya paso por la diferencia con Lutero. Si bien algunos dicen que le copiaba a Lutero, pero no, en realidad él compartía las ideas de Lutero, salvo en un punto, que era la cena del Señor. Entonces cuento ahí a ver por qué era la diferencia, ¿no es cierto? Y bueno, y después comento bien cómo quedó el protestantismo en Suiza, quién lo heredó, ¿no es cierto? Quién lo heredó después de él, quién vino, y hasta que llega a Calvino, ¿no es cierto? Y bueno, lo interesante de este hombre es que no necesitó un referente, sino que se apoyó
en la sola escritura que es la Biblia, ¿no es cierto? Que él se dio cuenta leyendo, porque bueno, esa era la diferencia con Lutero, ¿no es cierto? Que Lutero decía que bueno, como que había sido iluminado, ¿no es cierto?, con ese conocimiento, pero él lo sacó de la Biblia misma. Fue impresionante cómo lo estudió. Y él también compró un Nuevo Testamento, porque a él le encantaba, él quería saber más. Me llamó la atención eso de él, digamos, de perseguir, de perseguir, de perseguir, y de no aferrarse a una copia, sino que ser él, ¿no es cierto? Aparentemente, hay dos cositas que quiero mencionar de Zwinglio que quizás otros también nos tocan. Lutero no quería romper las reliquias porque Lutero amaba mucho la cultura antigua. Él cuando vuelve encuentra todo roto y la revolución no le gusta nada, se arrepiente de eso. Caso de Zwinglio, casi todos fueron los radicales, surgen después de Zwinglio. Y hay algo que la historia no nos dice, pero el equipo de Zwinglio trabajó con una traducción del Nuevo Testamento y un poco del Antiguo y al alemán, y fue publicada mucho más temprano que Lutero, pero la historia lo esconde. Eso no lo sabía. No, eso no aparece en la literatura alemana, está allí en la literatura suiza. Entonces, si Zwinglio iba a publicar, le iba a ganar a Lutero, porque el equipo de Zwinglio trabajó más rápido y tuvo una copia también en alemán suizo, solamente que, bueno, juegan carrera dos grandes edificios, que es Calvino y Lutero, y Zwinglio es pequeño frente a ellos. Pequeño porque la vida de él es corta. Y también claro, se llevaba solamente unos meses con Lutero, pero sí, muere muy joven. Muy joven por la guerra, los mercenarios. Por la guerra, Sí. exacto. Y él se metió, se endulzó a pelear con eso. Ya está, con eso más que nada es suficiente. Le das cuerpo y está genial. Perfecto. ¿Tá? Y ya está. Bien. ¿Quién otro se tira al agua? Profe, Dale. acá. Dale, Robert. Bueno, yo voy a hablar para mí, o sea, lo encontré, es tremendo. Se busca lo mismo, me pasó lo mismo que el compañero, pero encuentro lo mismo. Juan Hus, ¿sí? Sí. Es proto reformador. Para mí fue, bueno, se apoyó, Lutero se apoyó en él, pero acá lo que veo, o sea, bueno, más o menos le explico, ¿no? O sea, es la verdad. Nace en el 1370 en la región de Bohemia, que hoy forma parte de la República Checa, que en el 1389 saca el título de bachiller en teología y se va a estudiar en Bohemia y se va a estudiar a Praga teología en la Universidad de Carolina. Era pobre, pero fue tan bueno el examen que dio que decidieron becarlo. Pronto se transformó en un buen maestro de los estudios teológicos y enseñaba filosofía. Comenzó a ver cosas que no le cerraban, que era que Dios era la cabeza, Jesús era la cabeza de la iglesia. Escribió el libro Eclesia, que ahí condenaba lo que era el Papa, el cardenal. Recordemos que estamos en el 1300, ¿sí? Donde ahí el indulto, regalaban indultos, se manejaba muchísimo. Había mucha, que todavía lo hay, la política en la iglesia. Tanto así que él seguía lo empezaron a condenar como hereje. El Papa y el cardenal lo condenaron como hereje y no, como quien dice, lo cerraron donde él estaba predicando. Es más, lo bueno que era que él predicaba en checo.
no predicaba en latín como en teoría era un idioma divino, ¿sí? Él no, él predicaba y enseñaba lo que había que dar a Dios. O sea, es como que yo me encontré con un verdadero pastor, no con un sacerdote. Eso es lo que digo, wow, tremendo. El rey Wenceslao de Luxemburgo lo quería un montón, porque cuando vienen a hablar mal de él, pero vienen con todo para formar, bueno, después se forma más o menos el Concilio de Constanza, que dura aproximadamente en el 1414 al 1418, cuando lo declaran hereje. Lo quería un montón porque él predicaba y todo el mundo es como que decía que se dice que veían a Cristo, cómo las palabras tomaban. Entonces, y decía que, bueno, el único camino era Cristo, el único camino a la salvación era Cristo, no el Papa ni los cardenales. Entonces, le fueron con todo a la protección de acá del rey de Bohemia, que después de tanto apriete se lo saca. Huns es condenado a muerte en la hoguera, ¿sí? Muere quemado en el 6 de julio de 1415, pero deja un legado que está muy bueno, que es el movimiento hinduista, pero bueno, que es muy salvaje, ¿sí? Pero después comienza a perder porque empieza a haber divisiones en ellos, ¿sí? Yo lo que más o menos voy a contar es eso, lo que a mí me impactó en él, lo que es bueno, porque predicar a todos, no en un idioma que decía la iglesia, sino que predicar el idioma que uno, enseñar las verdades de la Biblia a todo lo que era la República Checa. Está bien, muy bien, Roberto. Busquen más que nada hablar sobre ejes de interpretación. No caigan en la biografía. Está bien, pueden marcar 1 o 2 fechas, no más. Está bien para que no pierdas el tiempo, para que vos puedas darle más. El contenido está excelente, que vos dijiste que de hecho la condena de él vale muchísimo, porque todo el grupo, no entres a descifrar mucho los grupos, porque se te vas a ir quién sabe dónde. Entonces ahí trata de recortarlo. A todos, no solamente a vos, Roberto, no mucha biografía, es justo y necesario la biografía. Nació en lo que es la República Checa, hablaba en ese idioma, predicaba en ese idioma, eso como parte de la reforma. No, pero está bien, muy bien analizado. Bien, seguimos por el... Yo, profe. Yo, profe. Dale, Silvia. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo voy a hablar de John Wycliffe, ¿sí? Sí. Más o menos la estructura va a ser muy básica en lo que es la biografía, ¿no? Como usted está diciendo, cómo son los comienzos de él, cuáles son las exigencias que él planteaba, ¿no? para su época. Pues desarrollar un poquito de lo que fue la persecución que él tuvo, ¿no? A raíz de las ideas que él tenía, y remarcar por ahí el legado que dejó, la influencia que dejaron sus enseñanzas y sus doctrinas principales, básicamente, que eso fue lo que me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, ahí desarrollar algunas de sus doctrinas y algunos escritos. Bueno, a mí particularmente me gustó mucho este reformador, porque pude ver la película también de John, como para meterme un poquito más en el contexto. Y me gustó mucho ver cómo él tenía esa misericordia, ¿no? Tenía esa sensibilidad por las personas que por ahí no podían recibir también educación, y más o menos educación que tenía que ver con ellos. Bueno,
resalto que era una persona muy inteligente, un intelectual muy inteligente, y bueno, básicamente sería eso, porque en realidad no encontré demasiada información, pero que no sé si esto me va a entrar a desarrollar todo esto. No, ya está bien el contenido, te sobra contenido. Lo que no dejes de nombrar que él está en Inglaterra. Sí, sí. Y no dejes de nombrar su muerte, que fue inhumado, no fue perseguido porque los ingleses lo cuidaron. Y después de 40 años levantaron sus huesos y los quemaron. La Iglesia Claro, Católica. sí, eso iba a comentar, lo de la condena Bien. post-mortem. Exactamente. Pero está bien, la línea que tenés está bien. Así que, bueno, manejate con esto. No, creo que ahí vas a andar bien. Bueno, buenísimo. Bueno. Yo, profe. Espera un poquito. Perdón. Espera un poquito que le levantaron la mano Víctor. Ok. Y Jonathan. No vi, perdón. Dale. Perdón, María. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hablar también de Zwinglio. Más o menos va a ir encauzado, como contaba Rocío, teniendo un mismo reformador. La verdad que hay cosas que se cruzan y me parece bueno porque es enriquecedor. Y lo que quería destacar por ahí es un poquito la influencia que él había tenido en el mismo gobierno, sí, dentro de su reforma, porque dice que el gobierno se apoyaba en sus enseñanzas en sus predicaciones y puso como eso como parte de la ley o modelo a seguir, por así decirlo. Y cómo él iba apoyando a los pobres con toda la reforma que él hizo. ¿Sí? Establece y regula una serie de beneficios para los pobres a través de los fondos que recibía obtenidos de los populares. Eso me pareció muy, muy interesante. Bien. Y también partiendo de las diferencias, como decía Rocío, que tiene con Lutero, es decir, que partiendo de un lugar distinto a que partió Lutero, cómo llegó a un mismo espíritu, ¿no? Que partiendo solamente de las Escrituras. Está muy bueno, Jonathan, que vos estás dándole un énfasis sobre la reforma sociológica de Zwinglio, más de la sociedad, y Rocío enfoca más la iglesia, así que está genial, vieron, agarraron dos caminos distintos sobre él. No está perfecto, Zwinglio ha sido muy, muy querido en Zúrich, lo que es hoy la Suiza alemana. No hay mucho sobre él, eso es verdad, pero la influencia ha sido fuerte, y es bueno que agarraste expresela. Ojo, encontré una película que no pude llegar a verla, que si alguien la puede conseguir sería bueno verla, que salió en 2019 acerca de la vida de Zwinglio, que se publicó en Suiza. Yo la encontré, pero no está traducida. Bien. Si sabes alemán, yo sé muy poco. Se ve muy interesante, sí. No dejen de ver la película Lutero. Esa la tenemos para ver, profe. Bueno, la película Lutero no dejen de verla, la última, porque esa le va a ayudar un montón. Bien, muy bien, Jonathan, está perfecto. Damos después a Víctor y después viene María Cristina. Y ahí después Judith. Buenas noches, profe. Sí. ¿Cómo anda Víctor? Acá estamos con mi esposa. Así que yo hablo otro tema. Yo elegí a Juan Wycliffe. Sí. Y es apasionante. Lo que sí siempre cuesta por ahí encontrar la bibliografía, libro. Y bueno, busqué dos autores ahí y encontré en Justo González y Pablo Burgues. Sí. Y le tomé de dos puntos, desde la vida y obra de Juan Wycliffe, la doctrina y el movimiento. Y es apasionante, sinceramente, la vida de los padres de la fe te ilumina, te inspira. Y muy linda, él nació en Inglaterra en 1320, puse su vida porque es importante conocer
la vida de la persona para saber por qué piensa así. Entonces puse su biografía ahí, que nació en 1320, que estudió en la Universidad de Oxford, que era muy estudioso, que fue considerado uno de los grandes del movimiento escolástico, y estuvo muy lindo. Después puse también que estuvo en la cisma, en el inicio de la gran cisma, y en la época de la cautividad babilónica del papado, que estaba interesante eso, que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, y también el Antiguo Testamento, que también creó la institución de los sacerdotes pobres, que hacían discípulos, sus discípulos fueron encarcelados, que murió en el año 1384, y lo que dijo 40 años después, su cuerpo fue exhumado y quemado, pero su influencia continúa. Y la doctrina, él decía que la razón es lo que nos revela el conocimiento sobre Dios, y él decía que a través de la razón podíamos conocer la doctrina de la Trinidad y la encarnación. Cosa que no coincido, porque creo que es necesario el Espíritu Santo, no solamente la razón, para conocer la verdad de Dios. Pero estuvo muy bueno. Me gustó también una frase de él que dice que el señorío que busca su propio bien antes que el servicio de los gobernados es tiranía y usurpación. Después puse también el tema de los movimientos, el movimiento de los lardos, todo lo que hicieron ellos, y lo que se oponía a Wycliffe, a la doctrina de la transustanciación, a la idolatría, a la adoración de los muertos, a la indulgencia. Estuvo muy lindo, profe. Después lo más al final. No, bien, está perfecto. Allí hay mucho, hay que entender a los reformadores que ellos están viviendo en la época de la Ilustración, el iluminismo. Ellos concebían al Espíritu Santo de otra manera, para ellos le entraba más por la razón. Nosotros quizás tenemos un poquito más de un cuadro más amplio, porque nosotros hemos vivido el espacio del Espíritu Santo, que por ahí quizás también dimos un poco espacio a otros elementos que ellos no daban, pero eran hombres llenos del Espíritu, yo creo, especialmente con el tema de la traducción de la Biblia, de hacer memorizar la Biblia de sus discípulos, de salir de dos en dos a predicar. Para aquel momento eran tremendos, porque recuerden que el dogma católico no permitía nada de esto. Pero bien, claro. Víctor, bien encaminado, está perfecto. Ahora le damos el espacio a María Cristina y después a Marilina, ¿les parece bien? Bueno, dale, profe, como usted diga, no hay problema. Dale, te escuchamos. Ok, profesor. Hola, ¿me escuchan? Sí, bien. Bueno, profesor, yo también escogí a Wycliffe, que es un inglés. Todavía no lo terminó el trabajo, así que no le voy a dar todavía los nombres de los autores que estuve usando, solamente uno que está dentro de los libros que usted nos subió, que es González Justos, ¿sí? Porque es el que mejor desarrolla. El resto habla más de Lutero, habla de Zwinglio, pero no habla de Wycliffe, así que me voy a centrar en él. Bueno, que nació en Inglaterra, y se desarrolla, digamos, su obra en la época de la cisma papal, que es un poco lo que detona todo esto de la reforma. Esa cisma papal se presenta como la caída, digamos, del papado, la humillación del papado, dice. Entonces él se levanta en ese momento, dice que era un erudito, pero era demasiado lógico y como que no negociaba mucho, era una persona muy diplomática. Entonces me detuve en dos teorías, la teoría del señoría y del poder temporal.
el señorío hablaba de que no podía haber ningún hombre por encima de Jesucristo y que el Señor venía para vino para servir y no para ser servido. Entonces él hablaba de dos señorías, uno verdadero, uno legítimo, que era el que venía a servir y el que estaba dispuesto para el pueblo, y uno ilegítimo, que era el que buscaba, digamos, el servicio de las personas hacia él, ¿no? Al revés. Por eso también estaba en contra de los impuestos de la iglesia, y si bien él trabajó fue llevado, digamos, a trabajar al servicio de la corona, pronto quedó afuera de la corona, justamente por estas posturas que él tenía del señorío, ¿sí? Y estuvo también en contra, obviamente en contra de la situación papal, se levantó contra eso también, por lo tanto ahí él empieza a quedar afuera, lo sacan, estuvo un tiempo trabajando como, digamos, de mediador, pero él era tan inflexible en su punto de vista que quedó afuera de las negociaciones como embajador, quedó fuera de eso, fue excluido, fue llevado, digamos, le entregaron una iglesia que ahí decían que no se comprendía, porque si él no estaba de acuerdo con recibir cargos y se generaba como un conflicto, pero que él lo había recibido por una cuestión de sustento personal, ¿sí? Pero aún así mantuvo fuerte su postura, entendió que había que llevar la palabra de Dios al idioma vernáculo para que el pueblo pudiera comprender la palabra de Dios, y enseñó a mucha gente pobre, y ahí se genera el movimiento de los lorlardos, que es un pueblo, digamos, era la gente común, los campesinos, y comienza a enseñarles a ellos. Y como dijo el compañero, sí, si bien él muere, después, cuando se lo condena, digamos, se lo lleva a juicio aún después de muerto, se sacan sus huesos y se los quema. Bueno, es así, a grandes rasgos, profesor, lo digo, después lo voy a desarrollar punto a punto más prolijamente, porque todavía no lo termino. Bueno, si eso es a grandes rasgos, ¿qué será el completo? Muy bien. No, está bien, está muy bien. Lo bueno que van caminando por lugares distintos y ya están viendo lo que cada compañero investigó de cada personaje. Me llama mucho la atención que se inclinaron por estos pre-reformadores o proto-reformadores como Wycliffe, Hus y Zwinglio. En ningún otro año ocurrió eso. Bueno, están bien orbitados, ¿no? Recuerden otra vez, tienen 5 minutos. Profe, estos son la previa. Esa es la previa, esa es la Lo que picada. pasa es que al tener 5 minutos dan el tampoco pie. podemos desarrollar tanto, tenemos que ser muy No, puntuales. por Yo lo eso, que dije es la puntualidad, porque sí. si después yo tengo otro desarrollo, pero no voy a llegar, tenemos que tener quizás 40 minutos cada uno. Claro. Bueno, pero ahí vamos a amanecer. En lo personal, profesor, mi idea es, voy a terminar de colocar los puntos claves y voy a decirlo con un cronómetro. De esa manera voy a medir el tiempo. Si hay algún adorno que considero que no tiene que estar, lo voy a sacar. Me voy a regir de eso. Ese va a ser mi ensayo. Sí. Vamos a poner el más bravo de acá que mida el tiempo. No sé quién es, del grupo. Y ahí hace sonar la campana. No así. Vamos, esto se puede negociar también. No, digo porque a veces puede quedar largo y hay algunos que tienen que ir a trabajo, la iglesia o familia. Y no queremos también tenerles mucho tiempo. Ya sabemos que saben, como les dije. Profe, lo interesante de estos pre-reformadores es que ellos, a mí lo que me llamó la atención, como les decía al principio, es que ellos van preparando el camino para los demás. Entonces, por ahí me llamó más la atención esa preparación, ¿no? Vio que la palabra dice, uno riega, el otro tira la semilla, otro recoge, bueno, entonces como que me llevaba por ese lado, Wycliffe. Lo que dice Silvia, esto tiene mucha razón, porque muchas ideas de Wycliffe, por ejemplo, no prendieron, pero prendieron 200 años después. Sí.
Nosotros los evangélicos... Sí. De lo que yo había leído cuando estaba comentando compañero acerca de Hus, cuando estaba preparando Lutero, decía como que en realidad Lutero continuó con el trabajo de muchos de los que ya habían comenzado hacía mucho tiempo. Es así. Y nosotros somos continuadores. Hoy por hoy no vendría nada mal una reforma, aunque es difícil la reforma, porque ellos trastocaron cosas que están en el subsuelo de la sociedad. Nosotros no llegamos a tal punto. Bien, a ver, tenemos 3 manos levantadas. Por orden tenía que ser Gustavo, Judith y Marilina. ¿Les parece bien? O damos Marilina, Judith y Gustavo, porque son damas. Sí, que comiencen las damas. Las damas, bien, bien. Las dos juntas a la vez con Judith. Con el micrófono abierto. Le escuchamos a Judith, después vos, Marilina. Bueno, profe, no hay problema. Dale. Bueno, me sumo, la verdad que yo digo, no sé qué van a elegir mis compañeros, pero me parece que estamos yendo mucho por el mismo camino, porque yo también elegí a Wycliffe. Cuando empecé a escuchar que todo, yo digo, digo, los profesores, el profesor se va a cansar de escuchar al mismo. Pero bueno, la verdad es que, a ver, lo que fueron diciendo mis compañeros, es lo que uno fue preparando. Por ahí yo lo que quería agregar, que me llamó mucho la atención, es que Wycliffe defendía mucho el hecho de conocer a Dios de una manera íntima y personal, ¿no? Algo que para nosotros es lo básico de la vida cristiana, ¿no? Para aquella época, no, o sea, de hecho fue como, era re controversial esto de que podés conocer a Dios de una manera íntima, así que eso, nada, me llamó muchísimo la atención. También él desarrolló este concepto de dominio por gracia, ¿no? Él decía que todas las cosas pertenecían a Dios, y que los hombres solamente tenían derechos si vivían una vida sin pecado, o sea, por ahí a veces era demasiado extremista, o no, algunas cosas que hoy día por ahí no las veríamos tan así. Después, bueno, a ver cómo se enfrentó al Papa, al poder papal, o sea, tuvo una lucha a full con eso. Bueno, y yo creo, a ver, lo que me llamó muchísimo la atención y que creo que fue muy destacable en él, es poner la Biblia al alcance de las personas, ¿no? Que las personas pudieran conocer a Dios de una forma más personal. Bueno, y ahí, ¿no? El tema también de la traducción de la Biblia. Así que bueno, nada, me encantó Wycliffe, y yo tengo un libro que se llama Los Generales de Dios, y que hay muchísimo acerca de él. Acá es de Robert Liardon. Hay muchísimo de él acá, así que la verdad es que me alcanzó mucho con bueno, chusmeé obviamente también los de Deiros, pero me alcanzó suficiente para tener mucha información acerca de él. Buenísimo, Judith. Mira, ¿vieron que cada uno agarró un camino distinto? Los Generales de Dios es un libro que busca despertar o reencontrar a aquellos hombres que formaron un avivamiento. A diferencia de González, que mira la teología, Deiros, que mira la cronología, los Generales de Dios mira la parte neumatológica, espiritual. Ahí pueden encontrar la espiritualidad de cada uno como era. Por ejemplo, Lutero, si hoy ustedes le escuchan a Lutero, se van a escandalizar, porque él podía hablar y podía alargar alguna cosa de doble sentido, tenía una boca bastante fuerte, un alemán que podía decir cosas brutas. Era Lutero. Ahora, si no fuera un Lutero, no iba a aguantar, no iba a resistir. Nosotros encontramos la gente mucho más pietista, más puritanas como nosotros, ya en el siglo XVII, XVIII. Ahí nosotros heredamos de ellos. Pero los reformadores eran como buen alemán, directos. Y bueno, y también, caso Lutero, tenía, hasta ahora está en el museo, un vaso de cerveza así, y se la daba en pleno invierno. El vaso de cerveza está todavía ahí. Para nosotros es un pecado mortal.
para algunos evangélicos, otros no, otros la dan. Pero en el caso de Lutero no tenía problema. Y cuando estaba entre San Juan y Mendoza, ahí hablaba los sobremesa. Todo lo sobremesa que está escrito, Lutero tomaron nota, pero Lutero estaba un poquito con la cerveza. Bueno, los alemanes son así, son así. Profe, en la charla que usted tuvo con el pastor que está en Múnich, que él comentaba que salían de la iglesia y se ponían a tomar cerveza, que tenían como unos tablones. Sí. ¿Me recuerda eso? Bueno, es eso, en la sociedad germánica es así. Es así. En sus reuniones sociales. En sus reuniones sociales, sí. Ahora, no van a hacer cosas de borrachos ni nada, no. Claro. Jamás. No es así. La sociedad es así. Vos pedís agua y te traen un vaso de cerveza. O daban cerveza a los niños para cuando tenían dolor de panza, porque era sociedad así. O casos... Ojo, Marilina, ¿eh? No vas a hacer eso. Bueno, no vamos a difundir una cultura alcohólica ahora. Ahora, nosotros fuimos evangelizados por los norteamericanos, donde los norteamericanos prohibieron todo tipo de alcohol. Y verdad, muchos que no pueden tomar alcohol porque fueron alcohólicos. Pero caso de Spurgeon, que tenía una pipa. Ahora, aquel tiempo de Spurgeon, ahora no me salen a fumar todos acá. En el tiempo de Spurgeon no estaba todavía estudiado que el tabaco hacía mal al cuerpo, pero la teología del tabaco o del alcohol o de la droga se basa de que destruye el cuerpo, que es el templo del espíritu. Entonces, no es que era un fumador empedernido, pero sí, de vez en cuando tenía la pipa. Ahora, era un hombre lleno de Dios. ¿Cómo tomar estas cosas? Entonces, muchos americanos misioneros evangelizaron a América Latina y el mundo con el dinero de los plantadores de tabaco de Georgia. Hoy no lo plantan más, pero aquellos tiempos sí, no sabían. Entonces, ¿vieron cómo es la historia? Ahora, Dios, hay que saber el contexto de cada historia. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, y Lutero era así. No esperen de Lutero al estilo moravo o al estilo puritano, porque no lo van a encontrar. Pero sí, era un hombre lleno de Dios porque habló tradujo la Biblia, habló de una moral más alta que la católica. Y bueno, esto cambió toda Europa. No se me desilusionen con los reformadores. Bueno, está muy bueno Judith, excelente. Ahora Marilina. ¿A mí me toca? Yes. Bueno, encima me empezó a hacer frío, profe. Mi esposo no me deja prender la calefacción acá. Bueno, bueno, profe, a mí me llamó la atención y me gustó Juan Wesley como, bueno, lo que hizo un gran aporte a la iglesia cristiana. Yo hice así puntos específicos para tratar de resumir lo más importante en 2 carillas como nos pidió, y que más o menos todo lo que plasmé acá en estas 2 carillas lo pueda resumir en 5 minutos. Así que bueno, hablé un poquito de la vida y obra de Juan Wesley, que después también está su hermano Carlos, también que hizo un aporte importante. Bueno, que él nació en Esport, Reino Unido. Hablé un poquito, bueno, de su biografía acá, como introducción. A los 12 años se fue a estudiar en la Universidad de Oxford, teología, ya desde edad muy temprana, desde los 12 años, muy jovencito. Su papá era párroco anglicano, o sea, él viene de la iglesia anglicana. Para estudiar justamente teología, se fue a la Universidad de Oxford. Y estuvo allá hasta los 30 años, para prepararse porque él quería ser pastor anglicano. Ese era su objetivo primero. Luego quedó allá, y también, bueno, dice que empezó a predicar en las calles, predicó también en la colonia de Georgia, dice, se burlaron de él, fue su primera experiencia de evangelismo, y donde él dice quedó frustrado porque sentía que lo rechazaban, no recibían su mensaje.
Luego decidió predicar a los indígenas, y los indígenas tampoco lo recibieron, lo rechazaron, dice, por el mal testimonio de los blancos, porque dice que los indígenas veían como los blancos maltrataban a las mujeres, se emborrachaban, o sea, todo por el mal testimonio, también lo rechazaron. Luego él dice que volvió a su tierra natal con una frustración, y que él llegó a pensar y a rever su situación, su llamado, aún su salvación, dice que cuestionó, porque se sintió tan frustrado que lo llevó a reflexionar sobre su salvación. Y bueno, y después dice que fundó el club, a ver, acá puse el club, estoy tratando de resumir, no estoy hablando toda la biografía porque es muy larga, fundó el club, el Santo Club Anglicano, se llamaba el club, donde conoció a su colega y amigo, Whitefield, y luego con él dice que empezó también a predicar al aire libre, predicó a muchas personas, llegó a predicar de 3, 4, 5 veces, depende de los libros, algunos libros dicen más veces, porque trabajé con 2 libros, y el impacto que él tuvo en el evangelismo. Después, bueno, esto lo lleva a reflexionar si seguía o no en la iglesia anglicana también, porque dice que se unió a la iglesia moraviana, donde él vio todo, una realidad diferente de lo que él venía viviendo, donde él fue recibido con mucho amor, donde se hablaba mucho de la salvación, que consistía en el perdón de los pecados, porque él venía teniendo primero una doctrina muy estricta en cuanto a la santidad. Bueno, y lo que hacía en este club, dice que lo llevaba a los jóvenes a levantarse temprano, de madrugada, a orar de rodillas en el suelo, y bueno, todo es una vida muy estricta. Y después encontró otra realidad cuando fue a la iglesia moraviana, que fue recibido de otra forma, de otra manera, donde él se sintió muy cómodo. Y luego él, después de muchos años, dice que rompió con la iglesia anglicana y se unió a un predicador y colega, Whitefield, como dije, y bueno, y con él empezó a predicar, a tener impacto evangelístico al aire libre, llegando a predicar de 4 a 6 veces diarias. Predicó, dice, antes de morir, 42.000 veces. Y el impacto que él tuvo en el evangelismo, dice que él recorría en otros libros a caballo, otros a pie, llegó a caminar, dice, un día, este puntito que me llamó la atención, que por ahí si no tenemos bicicleta o auto no queremos salir, dice que caminó 4 leguas, que creo que aproximadamente es 16 kilómetros, ¿puede ser, profe? Cada legua. Cada legua. Mientras predicaba 4 o 5 veces diarias. Dice que a los 60 años él se sentía como de 30 años, a los 63 años se sentía como de 23 años, y a la edad de 80 años aún trabajaba, dice, activamente en la obra, predicando y llevando las buenas nuevas de salvación, de su viaje a pie y a caballo, o sea, hacía leguas y kilómetros caminando. A los 88 años, predicó, dice, hasta los 88 años, hasta los últimos días de su vida, sin parar, y murió de muerte natural, que todos quisiéramos tener, el 2 de marzo de 1791 en Londres, Inglaterra. Y bueno, después habla un poquito de su doctrina, la doctrina de Wesley, de Juan Wesley. Era calvinista en lo que se refería a la comunión, la fe y la santidad. En cuanto a la predestinación y el libre albedrío, él se separaba del calvinismo, y más seguía la línea arminiana. Bueno, uno decía que la salvación se pierde, otro, bueno, para no entrar en ese dilema, bueno, pero como que con los dos sacaba un poco, estaba de acuerdo con algunas cuestiones, con la doctrina calvinista, y con la arminiana en otras cuestiones, ¿sí? En cuanto a la predestinación. Y después, bueno, ¿cómo nació la iglesia? Él fue uno de los fundadores de la iglesia metodista, por eso, bueno, acá en Argentina tenemos la metodista de Wesleyana, en Brasil también, que viene de justamente Wesleyana, referido al nombre, hace honor a su apellido Wesley, y Carlos Wesley, su hermano, fue quien lo animó a desarraigarse de la iglesia anglicana, porque él dice que le costó mucho, no quiso romper, pero era por una cuestión legal que no lo hacía. Y recién en 1784 rompió, vamos a decir, definitivamente, legalmente con la iglesia anglicana, y en 1787 inscribió la iglesia metodista recién legalmente. Y bueno, ahí dice que él le ordenó como los primeros predicadores como obispo, como tenía también amigos anglicanos que dejaron el anglicanismo para unirse a él y trabajar en este nuevo movimiento metodista,
Y bueno, empezaron, dice, a trabajar en las casas, a reunirse en grupos de a 8, en grupos pequeños, así empezó su ministerio, hasta que fue creciendo y después las mismas iglesias, bueno, que por ahí no lo puse acá en el resumen porque era muy largo, la misma gente, al ver que crecía tanto la cantidad de personas que se convertían en las casas, empezaron ellos mismos a buscar lugares para alquilar primero, después empezaron a comprar, empezaron a ofrendar, porque en los grupos se levantaban ofrendas también, y empezaron a comprar lugares para fundar, vamos a decir, congregaciones, templos para reunirse. Y bueno, después, ¿qué más puedo hablar resumidamente? Porque es mucho. Y ahí, sí, y ahí sería que nació la Iglesia Metodista, que fue su hermano también, que lo apoyó muchísimo, Carlos Wesley, que fue el primero, inclusive en cuanto a la conversión, se conoció a Cristo antes que su hermano, Juan Wesley. Y el aporte que él hizo también, Carlos Wesley, habla un poquito de él, al movimiento metodista, que fue escritor, poeta y compositor de piezas musicales muy importantes. Escribió más de 6.000 himnos que se cantaban en todos los cultos los días domingos en la Iglesia Metodista. Y bueno, para ir resumiendo, después vamos a dejar para el final el resto. La biografía que usé fueron 2 libros, de Justo González, el tomo 2, 1994, Historia del Cristianismo. Después de Pablo Burgués, Los 20 siglos del cristianismo, y La vida y obra, que es un estudio de investigación de la Universidad de los Hermanos Wesley, que habla en la Universidad del Seminario Evangélico de Lima, de noviembre del 2017. Bien, muy bien. Hiciste una cronología de su persona. Ahí están las raíces del pentecostalismo, porque después va a ser la Iglesia de Santidad que no va a estar de acuerdo, o el movimiento de santidad, que no va a estar de acuerdo con la Iglesia Metodista. El único lugar que funciona la metodista con la pentecostal es Chile. Allí hay una iglesia. Bueno, bien, muy amplio, muy meduloso son las investigaciones de ustedes. Bueno, vayamos un poco más rápido, así pueden participar todos, si no se me van a dejarme solo. Está bien, bien, bien. Ahora viene Gustavo, ¿les parece bien? Y Jonathan después, ¿está? Bien, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo voy a presentar a Casiodoro Reina, no a Cipriano de Valera, solo Casiodoro Reina, y quería dar una especie de conclusión antes de hablar de él, de lo que él hizo. Primero fue apasionante, creo que habríamos sido amigos. Me resultó muy interesante la historia, porque fue un hombre que no estuvo solo sentado detrás de un escritorio, sino que se vagó por toda Europa, un poco perseguido por un lado, por otro lado no bien entendido, bien comprendido, pero en cierto sentido también amigo de todos y bastante pacificador. Me llamó la atención de que no encontré, y yo pensé que iba a encontrar más material también, más escrito sobre él, y fue relativamente poco. Incluso en el libro de Deiros me pareció encontrar que hay un dato que no estaba bien cotejado o actualizado, que tiene que ver con el supuesto nombre que se le asigna a Casiodoro Reina. Y bueno, este hombre fue Casiodoro Reina, nace en el 1520, al 1594, ¿sí? Las ideas que imperaban en Europa en general, las que se estaban permeando, eran acerca del humanismo, ¿no? Y en España se estaban introduciendo las ideas también de la Reforma por parte de Lutero. Lo curioso es que en España, aunque era en extremo católica, era que las ideas de Lutero estaban penetrando a través de documentos y de libros, pero que tenían que estaban siendo ingresados encubiertamente, es decir, que no era algo plenamente abierto. Luego el otro que me llamó la atención es que fue no solamente Reina. ¿Por qué digo esto? Porque no es solo la biografía se mezcla un poquito en lo que sería la Reforma. En este caso, la vida de Casiodoro Reina sería, de alguna manera, el aspecto reformador. Él no es que hace propuestas, no es que eleva tantas propuestas teológicas, sino que
la manera en la que vive y la obra y el legado que nos deja. No se transformó él en un personaje, recién mencionábamos a Lutero que tenía algunas características, en este caso Casiodoro Reina no se transforma en un personaje, sino que lo hace a través de su obra, que tampoco tiene no una aceptación, sino que al estar vetada en España, no se puede difundir la obra, sino que sienta las bases para que luego en Latinoamérica el texto, la palabra, la Biblia pudiera llegar al mundo hispano, al mundo castellano. Teniendo en cuenta también otra cosa, que en el contexto de cuando nace Casiodoro Reina en España hay 6 lenguajes y siguen estando todavía en toda la península, así que en esto, al estudiar, pude ver la mano de Dios obrando de alguna manera muy particular en todos los eventos y en todas las situaciones que estaban aconteciendo. Bueno, él básicamente sobre el tema de él nace en Montemolín, en España, está en un convento, digamos, que no es un convento, está en una institución de la Orden de los Jerónimos, ¿sí? Y, bueno, y esto, allí leyendo, es el grupo entero que por la lectura de la palabra y los escritos de Lutero, es que llegan a la convicción, llegan a abrazar no solamente las ideas, sino que se las juegan y tienen, inquiriendo en este material, se tienen que dar a la fuga y es ahí donde huyen bueno, ahora no me acuerdo qué parte, pero es que huyen y, y bueno, y ahí comienza un periplo de viajes entre Frankfurt, Ginebra, Inglaterra, etcétera, y donde continúa la labor. Una labor que da que pensar, porque a muchos nos cuesta leer la Biblia en un año, y él hizo una traducción en 10 años, de no solamente leerla, sino escribir, traducir. La verdad que ha sido y encima desplazándose entre ciudades y entre países, y con todo lo que esto implica, ¿no? Yo me imagino que llevaba en las valijas, llevaba los manuscritos y llevaba los libros de consultas y la biblioteca. Fue un hombre que fue acusado, es decir, para desacreditarlo, también estuvo perseguido por parte de la Iglesia Católica, es decir, que lo estaban siguiendo el rastro y tenía, obviamente, que querían desacreditar su trabajo también y de alguna manera atraparlo también. Pero bueno, lo cierto es que se abocó a la traducción de la Biblia, se abocó a esta traducción que la verdad que para el periodo de tiempo es realmente sorprendente. Y el hecho de que haya sido también al castellano, bueno, precisamente porque él era de Sevilla, porque si hubiera sido en otro lugar, probablemente hubiera hecho la labor de traducir la otra de las lenguas, ¿no? Al catalán, al vasco, al euskera, yo qué sé, a otras lenguas que no tendrían para nosotros impacto. Luego, entonces esto, que fue un hombre que estuvo con Calvino, pero no se sintió muy cómodo y, bueno, de alguna manera entre los calvinistas se sintió como que era muy cerrado y entre los luteranos como que era muy blandito, digamos, en su carácter, en sus expresiones. Pero no es que él haya sido controversial en otros aspectos, no es que haya levantado tampoco argumentos. Y yo veo esto sumamente interesante porque si él se hubiera transformado en un personaje, probablemente su obra, la Biblia, la traducción hubiera caído hacia algún tipo de sector o movimiento. Si él hubiera tenido algún tipo de inclinación doctrinal, probablemente la Biblia se hubiera clasificado como hacia esa corriente. Digo, hoy en estos días
la Biblia, la Reina Valera tiene sus detractores en algunos sentidos, de algunos errores, y creo que esto se pudo haber dado más tempranamente y no ocurrió a causa de esta expresión abierta de parte de Reina. Muy bien, Gustavo. En 18 años que doy dando clase esta materia, es la primera vez que alguien me hace un trabajo sobre Casiodoro Reina. Así que maravilloso. Precioso. Así que bueno, vamos a hacer un poquito más corto, así participan todos, porque se me están yendo algunos. ¿Les parece? Profe, yo me tengo que ir, no sé si lo puedo hacer rapidito, 2 minutos. Si Jonathan no sé si te da lugar. Ah, estaba Jonathan, no vi. No, yo tengo 5% de batería, pero espero a ver. Mandale, Jonathan. No, dale vos. ¿Seguro? No hay problema. Sí. Bueno, resumiendo, yo voy a hablar de Zwinglio también, vi que un par de compañeros también lo eligieron. La causa principal por la que lo elegí fue porque me gustó mucho el tema de que una persona leyendo la Biblia pudo en esa época romper con un montón de paradigmas y llegar a las mismas conclusiones que Lutero, ¿no? Al principio se decía que él lo había copiado, pero en realidad a causa de él mismo leer las escrituras, se dio cuenta de que las cosas se estaban haciendo mal, básicamente. Voy a hablar un poquito de la biografía, de cómo él llegó a empezar a escribir la Reforma, lo que pasó con el hermano, la enfermedad que tuvo, que empezó a hacer tareas de caridad y un par de cosas más. Después los puntos de la Reforma, que los más importantes, digamos, en los que se resume, que son 10 de los 67. Y después, de la biografía, que él también murió en batalla, justamente peleando contra el otro estado de Suiza, que eran católicos. Él estaba obviamente en el lado protestante. ¿Y qué más me está faltando? La diferencia principal con Lutero, que era el tema de la Santa Cena, creería que por ahí más o menos iría con el tema. No sé si me está quedando algo más, que obviamente después lo voy a estudiar bien para poder darle forma. No sé si faltaría algo, profe, que te parezca importante. No, el formato está excelente. Podés mencionar algunas cositas que él hizo en Zúrich, que lo llevaron que sea tan valorado hasta hoy. Claro. Vida corta, no hizo una reforma muy grande, competidor de Lutero en cuanto a la Cena del Señor, que se pelearon en Augsburgo y nunca más se vieron. Espero que en el cielo se reconcilian. Es lo único que hay. Perfecto. Y después del siguieron los anabautistas, ¿no? Después de ahí salieron. De él, sí. De ahí salieron un grupo de Lutero y otro grupo de él. Claro. De él surgen discípulos interesantes, Baltasar Mayer, los rebautizadores como Blaurock y todo un grupo muy interesante, y menos Simons, que alguno por ahí. Claro. No, está perfecto, dale cuerpo nomás, ya está. Sí, me falta información que voy a meter después. Listo, profe. Gracias. Me retiro entonces. Un abrazo para todos. Le damos a Jonathan antes que se le vaya. ¿Qué tal a todos? Esperen que ahí me trajeron un cargador. Veo cómo conecto esto. Bien. No, quería hacer un... Yo, me había preparado un poco lo que era Conrad. Sí. Pero me gustó cuando empecé a investigar lo que fue Lutero. Y Lutero me atrajo mucho. Me apasionó, bastante la parte en la que él empieza a combatir con las indulgencias. Empecé a leer desde el principio de que como la gente no tenía acceso hacia la palabra, solamente los que pertenecían al clero, las personas de poder, y después como él con todas las tesis empieza a derribar un montón de cosas que uno cuando empieza a estudiar y a leer se da cuenta de que hay un trasfondo económico y político que lleva adelante el pueblo y la iglesia, y como él, bien alemán, batalla contra eso y presenta las tesis. Y es muy extenso todo lo que es Lutero, pero me gustaría a mí hacer énfasis en el tema de cómo combatió él con las indulgencias y cómo cambió ese paradigma de que uno, para tener la salvación, tenía que pagar,
tener algo económico, y él presentó que no, que en realidad uno es salvo solamente por la fe. Y comentar un poco de eso. Mira, sería genial que estés solo en torno de las indulgencias. Solo las indulgencias. Solamente ahí. Si llegas porque a ver... después yo seguí leyendo, sí. Vi la parte cuando él, o sea, como que combatió contra el Papa, después la parte cuando él es perseguido, cuando él se exilia, pero es muy extenso, entonces digo, bueno, me quiero enfocar en las indulgencias solamente. Primero definí qué era la indulgencia para la Iglesia Católica y por qué funcionaba. Bien. Para nosotros hoy no tiene sentido la indulgencia. No, claro. Nosotros los evangélicos vendemos más indulgencia que los católicos todavía. Sí, es peligroso. Bueno, María Cristina Muñoz también va a tener que retirarse, no hay problema. Perfecto, Jonathan. Solamente indulgencia es suficiente. Bien, buenísimo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿quién sigue? Bianca, dale, vale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu pueblo? Con vientos, frío, ¿no? Es mucho frío, mucho frío. Viento y recién. Wow. Pero sí. Ustedes nos mandaron para acá todo. Sí. En realidad había venido de otros lados, me parece, el frío polar. Pero... Bien. Bueno, contanos, Bianca, sobre quién trabajó. Bueno, yo elegí a John Knox, me cuesta decirlo. Sí. La idea principal, bueno, yo en el trabajo, quizás también escuchando las correcciones que les hizo a los demás, también quizás me enfoqué mucho en cómo fue avanzando a nivel de la misma biografía, como usando la biografía como referencia a los años y a los cambios que hubieron. Pero bueno, mientras iba escuchando también se me iba ideando cómo mejorar mi informe o a la hora de rendirlo en el examen final. Así que bueno, mientras tanto iba pensando que me gustaría llevarlo más por el lado de esto de que bueno, entendiendo que había mucho lío con el tema de la corona y cómo era, cómo representaba la Iglesia Católica en ese momento, prácticamente era el Estado mismo, cómo la reforma de John hizo o ayudó en cierto modo a que la Iglesia desde el lado protestante pueda también tomar otro rol separando o por lo menos ordenando, ¿no? Esto de que la Iglesia tenga un orden mucho más práctico, desde el lado eclesiástico como desde el lado político también. Y bueno, y cómo fundamentó mucho el tema de la escritura y la importancia, ante todas las cosas, de la autoridad bíblica en la Iglesia. No sé si se va comprendiendo lo que quiero decir. No, sí, está bien. Podés quizás trabajar un poco en torno de Escocia, en Knox en Escocia. Hay un lindo testimonio, claro. Por ejemplo, la influencia de él también, él ha sido influenciado por Calvino, o por las enseñanzas de Calvino, y es interesante Knox porque le ayuda mucho a las Islas Británicas, en la famosa, y también influencia sobre Inglaterra. Se habla muy poco sobre Knox, pero Knox tiene la talla no pierde la talla de Zwinglio y ¿por qué no? Cercano a Calvino. Es muy interesante, muy interesante. Sí. Y también hay elementos de Knox que hoy están dentro de nuestro concepto evangélico. No, está perfecto. Rebustecé tu bosquejo, está yendo muy bien, y sujetate solo a Escocia, no más. Bien. Sí, es lo que más o menos intenté hacer en el trabajo, pero bueno, ahí me di cuenta que también lo llevé mucho por la biografía de él, entonces, bueno, mejorar esa parte. Claro. No importa, no hay problema, podés nombrarlo, porque es interesante dentro de la biografía de él cómo él se convierte, cuáles son sus ideas en esto. Igual tenés tiempo, pero está genial que vos lo circunscribís a Escocia.
nada más. Bien, Bianca. Genial. Bueno, ¿quién tiene ganas también de compartir? Matías. No, que haga don Pablo. Don Pablo, ahí. ¿El qué? Que lo haga don Pablo, después don Pablo sigo yo. Ah, bueno, perfecto. ¿Uno de los Pablo Junior o Pablo? Don Pablo. Don Pablo, bien. El más... El más viejo. No te escucha, no escuchamos. No. No se escucha Pablo. Y no está muteado y acá no puedo hacer nada. Fíjate el parlantecito. El parlantecito arriba quizás está desbloqueado. Esta gente adulta que no sabe usar esto. ¿Hay un millennial por la casa? Ahí está. Tiene 7 hijos, así que... Bueno, es tu mamá que le está ayudando, ¿no? No, a mi hermana. Lo maté. No se escucha, papá. Desapruébelo, profe, ya está. No, ya está. No. Puede ser que no funcione el auricular que está el micrófono en el auricular. Por ahí si saca el micrófono, lo desconecta. Tiene que desconectarlo. No hay caso. No. Dale vos, Matías, entonces. Dale, Mati, dale. Sí. Bueno, dale. Sí, yo elegí a Juana Moscomeño. Y bueno, básicamente me gustó mucho lo que es un poco su biografía, de que lo decidieron llamar Juan por Juan Hus. Así que bueno, me centré mucho en lo que nos dejó, en lo que es la parte de la educación. Sabemos que Juan Moscomeño es el padre de la pedagogía y aparte de ser un buen docente, fue teólogo, filósofo y bueno, obviamente pedagogo. Y se centró mucho en lo que es la educación, en elaborar planes educativos, y bueno, él luchó mucho con la Iglesia Católica, en base a que la Iglesia solamente permitía que los varones recibieran educación, y él quería que todas las personas recibieran la educación, tanto las mujeres como los niños, y bueno, fue una de las personas que ideó uno de los planes educativos que tenemos hasta la actualidad, de que los chicos fueran separados por edad, y bueno, se fueran haciendo, como quien dice, los cursos o los grados que tenemos hoy, ¿no? Y después, bueno, fue una persona que escribió libros para niños también. Y bueno, una de las cosas que él hablaba siempre era que resaltaba la imagen, la imagen del hombre en el sentido de como creación de Dios, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho y me gustó mucho, que dice: el hombre es la criatura postrera, la más absoluta, la más excelente de todas las criaturas, ¿no? Y por eso el hombre debía, como quien dice, día a día capacitarse y aprender, ¿no? Bueno, fue una persona que perteneció a lo que es la iglesia de los hermanos moravos, ¿no? Y bueno, eso también en un momento la Iglesia Católica le dio la oportunidad a ellos, si renunciaban o no al protestantismo o no. Si renunciaban los dejaban, y si no se tenían que ir porque la Iglesia los estaba persiguiendo. Así que bueno, recorrió prácticamente Europa, estuvo en Suiza, elaboró planes educativos para lo que son los países nórdicos hoy en día, que como decía el profe la vez pasada, eso por ahí todavía no se reconoce, pero bueno, fue una persona que básicamente en lo que es la reforma y lo que es su lucha nos dejó lo que es gran parte de la pedagogía, lo que es la educación hoy en día, ¿no?
Claro, si hay un distintivo de alguien, si Lutero ha sido el teólogo, Calvino ha sido el gran transformador social, nuestro pedagogo es en este caso Comenio. Muy bueno, centrate en la pedagogía solo, Matías, está perfecto. Perfecto. Ese es tu cuño, tu haz de espada para eso, ¿está? Sí, profe. Hice de hecho un listado de todos los aportes que él dejó y que siguen hasta el día de hoy, Sí. ¿no? En base a lo que es la pedagogía y todo eso. Obvio, porque él influyó mucho en la parte nórdica, donde la educación hoy es la mejor que hay del mundo. Sí, de hecho dice, exigió mucho, o sí, exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. Bueno, ¿no? Algo que hoy en día tenemos. Sí, bueno, caso de Calvino, que fundó la primera escuela secundaria gratuita y obligatoria. Y las universidades protestantes, muchos de ellos eran católicas y pasaron a ser protestantes, caso de Oxford, Yale, después Harvard, todos tienen raíces protestantes. Hizo un estudioso judío, John Hulley, tipo Halley, hizo una investigación por 100 años y de investigación desde fines de 1800 a fines de 1900, y encontró que la mayoría de los premios Nobel del descubrimiento han sido de raíces protestantes. Más del 85%, entre ellos comparten con los judíos. Los judíos tienen 15 y el resto son protestantes. De hecho, Hulley es duro con la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica atrasó. Bueno, eso es discutible. Bueno, profe, y una de las cosas que también le molestaba mucho a Comenio era los métodos de enseñanza que tenía la Iglesia Católica, que era de pegarle a los chicos con la regla, levantarles el costadito y bueno, todo ese tipo de cosas que pretendían que a los golpes les entrara los contenidos a los niños. Claro, no, el caso de los católicos tenían las órdenes monásticas, que eso es lo que podemos rescatar. Complutense, que es muy buena universidad, pero el protestantismo, ahora, esto no significa que todo es cristiano y todo color de rosa, pero bueno, Oxford hoy es raíz protestante, lo mismo también Harvard, Yale, y otras universidades que son muy famosas. La de Dallas. ¿Cómo? Bueno, la universidad de... Estas son más nuevas, pero Birmingham, estamos hablando de universidades de Praga también. 400 años. Sí, todos tienen raíces protestantes. Bien, ¿quién sigue? Así le damos. Muy bien, centrate en esto y ya está, Matías. ¿Quién sería? Facundo, dale. Hola, profe. ¿Cómo te va, Facu? Todo bien, acá andamos. Bueno. Bueno, yo también voy a hablar de John Knox. Saqué material del libro de Deiros, también saqué algo de internet y unos videos en YouTube. Y igual que Seba, encontré que más o menos todo decía lo mismo. Principalmente voy a centrarme un poquito primero en el contexto de Escocia, brevemente, hablar un poquito de la iglesia, la corona y las clases sociales, y cómo la aparición de John hizo que eso, llevó hacia la reforma. Después de la influencia que tuvo él, Hamilton, Wishart y las contribuciones de Calvino al pensamiento, que fue un gran predicador, que fue perseguido principalmente por atacar al gobierno de mujeres, y que una de las contribuciones más grandes que tuvo fue el de llevar a la gente levantarse contra los gobiernos injustos. También en Escocia como que la reforma sale más de las clases bajas que de las universidades. Y bueno, después se lo considera el padre del presbiterianismo en Escocia. Él fue el que escribió la Confesión de Fe del Parlamento, basada en el calvinismo. Y bueno, y también algunos dichos que se hacen sobre él. Bueno, el de Charles Spurgeon es uno de ellos que comentó Seba también. Más o menos sería eso. Perfecto, Facundo. Muy lindo aporte, ¿no? Centrate porque hay
Bianca va a trabajar sobre Escocia y vos vas a trabajar sobre la predicación, contribución. Fíjense qué buen descubrimiento que hiciste, porque la mayoría de las reformas han sido de clases altas en las universidades y él aparece con las clases bajas. Es muy interesante que lo destaques eso. Y otra cosa también, el tema de la confesión de fe. Nosotros los evangélicos, más los bautistas que otros evangélicos, prestamos la confesión de fe presbiteriana de Escocia. Nosotros no creemos, no tenemos credos, pero tenemos confesión de fe. Y la confesión de fe ha sido prestada de ahí bien. Excelente, genial. Tenés todo armado, ya está. Buenísimo. Gracias, Bien, profe. bien. ¿Quién quiere seguir? Ahí creo que mi papá pudo, después sigo yo. Probamos con Pablo. Grande. Ahí me ve. Ahí te vemos. Hola, ¿me escucha? Sí, un poquito más fuerte podés poner. A ver ahí. Ahora sí es un boliche la casa. Sí. No, ¿sabe que no me di cuenta y quedó abierto el meeting de la anterior clase y por eso no me... Ah. Y yo ya, a esta edad con esto todavía me cuesta un poquito. No, todos estamos aprendiendo. Profe, para no ser muy extenso, en realidad yo he preparado algo, pero bueno, me parecía... la verdad que lo que a mí me impactó, bueno, es el por qué empieza este tema de la reforma y por qué Lutero comienza con este tema, porque por una inquietud, ¿no?, que hay en su corazón. Él se siente que, digamos, entre comillas, él siente que no es salvo, él siente que no tiene paz con Dios, ¿no? Y eso es lo que me impactó, y no sé si a usted le parece, usted me dirá, yo quería inclinarme por la última parte, cuando, bueno, lo que termina como resolución, la reforma y sus tres planteos hacia la iglesia, de solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. ¿A usted le parece que por ahí puede ir la cosa? Es más que suficiente. Hay 4 que él plantea, y hay dos más que son interpretaciones de Lutero, son más tardías, que son solo espíritus. Ajá. Y a ver, sola fe, sola gracia, solo sola escritura, solo Cristo. Después viene solo espíritus, y no me acuerdo cuál es, hay una más que fue como interpretación de esto. Lo voy a buscar. Eso después lo buscas, pero son anexos. Lo más importante son las primeras 4 que están nombrando. Y yo empezaba a centrarme ahí, porque ya el compañero va a hablar de Bien, no, es suficiente. Una vez me tocó preparar algo para CONICET y tuve 1 hora pedaleando con eso. Es muy amplio el tema. Claro, haría algo muy breve, como una pequeña biografía, y el por qué arriba, la inquietud del corazón de Lutero, y cómo arriba esta situación. Perfecto. Agregarle esas 2, solo espíritus y solo Deo Gloria, o sea, solo la gloria a Dios, que son interpretaciones de su enseñanza, que son más tardías. ¿Ya? Perfecto. ¿Y Deo dónde lo puedo encontrar esto que usted me dice? Esto, entra en internet, en cualquier lugar de internet, solo a Dios Gloria de Lutero, solo espíritus de Lutero. Le van a llevar a buenas bibliografías. Buenísimo, profe. Gracias. Disculpe. Genial, genial. Ya tenés el parcial en bolsa, o el final. Bueno, profe. Va el hijo ahora. Sí. Bueno, yo preparé a Calvino y el material lo saqué del libro de Deiros y del libro de Teología Bíblica y Sistemática de, no sé si se pronuncia así, pero es Meir Perlman, creo. Acá está escrito como Meir Perlman, una cosa así. De ahí saqué el material y yo me voy a centrar básicamente, por así decirlo, los 5 pilares del calvinismo, que es la depravación total, la elección incondicional, la redención particular, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Y un poco de biografía. Perfecto. Eso es muy interesante. Cuando ustedes estudian esto algún día, hagan el cuadro, los 5 pilares. Yo les voy a tratar de mandar
bueno, Rocío tiene que encargarse de insistir, pues espero no olvidarme, yo prometo y después me olvido. Yo les hice un cuadro entre las cuestiones arminianas, no versus, pero presentada a la luz de los 5 pilares de Calvino. Es muy interesante eso. Sí, Arminiano dice que con respecto a la depravación total, por ejemplo, Arminiano habla de una depravación parcial. Bien, bien. Si querés, podés trabajar con esa comparación. Ah, bueno. Sería genial porque le queda claro a los estudiantes eso. Listo, bueno, entonces voy a trabajar. Trabajar Trabajo en con esos 5 puntos y sí. digamos el versus, por así Bien, decirlo. perfecto. Entre Arminiano y Calvino, listo. Claro. A mí me gustaría que ustedes, no sé cómo hacerlo, si abrir, es mucho trabajo, pero abrir un classroom y meterlo como un depósito para que todos los trabajos ustedes puedan tener acceso a eso y compartir, o entre ustedes, no sé, pedirle a Noemí, a alguien que arme hasta por WhatsApp pueden enviar, que todos tengan el trabajo de todos. Profesor, sí. Habíamos hablado algo de eso en el WhatsApp, de los que quisieran aportar y de esa manera lograr un compendio nuestro, por lo menos de todo el equipo, a modo de libro, digamos, ¿no? Bueno, genial, porque están muy buenos los trabajos, están muy buenos. Y no solamente de ensayo, está bien, bien condimentado. Y es no solo un recuerdo, sino que ustedes ven, ahora sí están aprendiendo uno de otro, y yo estoy aprendiendo de ustedes cosas, porque el aprendizaje hoy es así. Pero si pueden armar algo, sería genial. Bueno, ¿quién? Matías, ¿algo me dijo de Ecumenio? Sí, profe, si les llegó mi trabajo. Sí, si están todos. Yo estoy empezando a corregir recién. Estoy por acá, tengo 200 exámenes, y entre esos 6 tesis, y entre eso estoy investigando sobre Pablo Besón para hacer un programita de televisión, no sé qué me piden en Santa Fe. Así que bueno, cruzan 1000 cosas, pero vamos mal, estamos mal, pero vamos bien. Profesor, ahí le pasé lo que es solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Le había faltado. Bien, perfecto. Y hacer el cuadro comparativo con Arminio, que eso le va a ayudar a ustedes un montón. Saca un montón de problemas que ustedes pastorean, porque hoy hay, por ejemplo, los bautistas que vinieron de Europa son arminianos, y los bautistas que vinieron de Estados Unidos son calvinistas. ¿Usted, profe? Sí. ¿Es famoso el profe? No, yo digo, ¿y usted, profe, qué es, más calvinista o más arminiano? ¡Qué pregunta! No, yo leo los dos y me trato de adecuar al contexto que voy a estar. Me gusta Calvino, me gusta más, pero de repente veo que en él le faltan cosas, porque todavía no desarrolló una teología. Hoy tenemos un cuadro más completo. Hoy tenemos un cuadro más completo hasta de los padres apostólicos, que por un lado es una gran bendición, pero por otro lado es una responsabilidad. El Señor nos demandará. Los judíos que sacrificaban casi sus hijos y Dios le pidió cuenta, y nosotros que vivimos por gracia y no nos pide nada. Entonces, así es también el conocimiento. Nos ayuda a tener tenemos mayor conocimiento ahora. Ahora, de lo que hacemos con este conocimiento es otra cosa. Vivimos como en una etapa de conocimiento, pero por otro lado, hay una cantidad de ignorancia dentro de nuestras iglesias. Bueno, ya la generación de ustedes va a barrer con eso. Así que esperamos que Dios utilice las herramientas que ustedes están recibiendo. Bien, ¿quién más queda? Silvia, ¿no? Noemí, perdón. Sí, dale. Es bueno. la madre de todos nosotros acá, por cuidarnos. Alguna vez me dijeron que tenía así como una
que daba como una sensación de maternidad. La matriarca. Matriarca. Bueno, yo en realidad todavía no pude preparar mi tema. Yo, digamos, investigué sobre Erasmo porque me llamó la atención, porque cuando empecé a leer el libro de Deiros, el primer tema era la reforma en España, y me llamó la atención Erasmo, y empecé a buscar un poco en Wikipedia, y me decía algo muy diferente a lo que decía el libro de Deiros. Entonces ahí fue cuando me llamó la atención y dije, este es el tema, porque había como una información cruzada, así que elegí eso. Y realmente no entendí la significación hasta que leí mucho, digamos, hasta que terminé el trabajo, y en realidad le empecé a dar vuelta y me di cuenta de que lo que yo pensaba no era así. O sea, Erasmo influyó mucho en muchos lugares de Europa, pero nunca fue a ningún lado. Entonces, la influencia de él fue más entre los círculos de eruditos y de pensadores. Entonces, bueno, me llamó un poco la atención eso de cómo repartió, cómo se repartió su pensamiento, sin él ir a ningún lado. Era como, o sea, hoy lo vemos muy fácil porque tenemos internet y todo llega a todos lados, pero en esa época no era tan fácil. Entonces, eso en parte me llamó la atención. Y después otra cosa con la que me quedé pensando, hasta que me di cuenta, que me tardé en que me cayera la ficha, era la importancia que tenía la traducción de Erasmo. O sea, yo había leído que Lutero se había basado mucho en la traducción, pero no entendía. Yo decía, pero si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿por qué lo tenía que traducir a griego? Es como que yo me estaba haciendo un enredo y decía, no tiene sentido. Hasta que me di cuenta de cuál fue la verdadera aportación de Erasmo en cuanto al Nuevo Testamento. Eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poco de la influencia de Erasmo sobre toda Europa y sobre España en particular, y quiénes lo influenciaron. O sea, porque él tuvo un paso por Colegio de los Hermanos de la Vida Común, y es como que ahí absorbió lo que era la doctrina de misticistas y de místicos y un poco de estoicos. Entonces, cómo esa influencia después la desarrolló su pensamiento en base a eso. Mira, algunos dicen que Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. ¿Qué pasa? Que Erasmo, nosotros nos embelezamos con Lutero porque Lutero tiene un sentido eclesiástico. Erasmo tiene un sentido académico. Y si no fuera Erasmo, no había Lutero. Hay obras de él muy interesantes que podemos ver. Hay chiquitos, que se pueden leer de él, a él directamente, pero no se promocionó, y muchas cosas que están, los católicos lo querían llevar a España, él no se dejó. Sí, él no quiso. Claro. Si Erasmo fuera a España, probablemente surgiría otro tipo de protestantismo. Ahí habría una historia distinta. Pero Erasmo quedó ahí, no se vendió, no quiso, y lo que él proporcionó es el famoso texto recibido, o el texto general que ustedes van a estudiar un día sobre la parte bíblica. El texto griego que nosotros tenemos, él lo retocó, lo ayudó. Lutero se va a basar sobre él también, pero el otro texto no está. Uno busca el original, no está, no está. Todos nos basamos al griego de Erasmo, pero sostenete, mira, está genial el tema, genial. Sostenete solamente por la obra de Erasmo, la influencia de Erasmo a la Reforma, punto. Bien, perfecto. Al menos 2 cosas, 3 vas a encontrar: el texto y también una reforma. Él difería de Lutero
Porque él quería una reforma moral. Él quería una reforma moral, estaba más preocupado por digamos, por la conducta que por la doctrina en sí. Exactamente, exactamente. Bueno, Lutero mezcló las dos. Pero bueno, no, un temazo. Por eso terminó rechazando a Lutero y rechazando a la iglesia, la iglesia católica. Sí. Él quedó y tampoco se metió en una iglesia protestante. Es un protestante, nada más, que protesta todo. Es una idea evangélica, pero no se fue con los católicos, pero quedó ahí en el medio. Sí. Bien, igual que Melanchthon con Calvino. Si no estuviera Melanchthon, Calvino no sería Calvino. Bueno, bien, excelente, Noemí. ¿Quién quiere compartir más lo suyo? Aunque sea el título. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal ese? Yo había elegido a John Wycliffe. Fue un teólogo, traductor y abogado inglés. Nació en el año 1320 y murió en el año 1384. Él, a diferencia de la mayoría, falleció de muerte natural. Murió de un estilo ACV, un ataque apoplético se llama. Bueno, la cuestión del caso es que él se hizo conocido cuando comenzó a traducir la Biblia del griego al inglés. Él decía que, ¿por qué si los apóstoles recibieron el Evangelio en su propio idioma, por qué ellos tenían que escucharlo de otro idioma? Por eso es que comenzó a traducir la Biblia. Armó un gran grupo de pastores a los cuales les enseñó bien a evangelizar, y fueron también los que lo ayudaron con el tema de la traducción. Sostuvo también, hizo unas cuantas obras, estudió en Oxford y también fue maestro en el mismo lugar, donde dictaba filosofía. Hizo una gran cantidad de obras, sobre todo cuando ya se retiró en el año 1382, o sea, no se retiró porque quiso, obviamente, sino porque tuvo inconveniente con el Papa debido a que él estaba en contra del enriquecimiento de la Iglesia, estaba en contra acerca de que se cobre para la salvación y muchas otras cosas más que el papado quería hacer más que la corona. Él, como abogado, tanto especializado en el derecho canónico como en el derecho civil inglés, defendió a la corona en ese aspecto y se ganó, obviamente, como enemigo a la Iglesia. Una vez que pasó eso, en el año 1382, como le decía, se retiró a su iglesia en Lutemburgo, donde escribió una de sus mayores obras, que se llama El Triálogo entre la verdad, la mentira y la prudencia. Bueno, en el año 1382 fue cuando sufrió el primer ataque apoplético, que vendría a ser el ACV, como le decía. Estuvo 2 años casi sin poder moverse, y en 1384 sufre el último ataque y unos días después termina falleciendo. Fue sepultado en la iglesia de Lutemburgo, donde 44 años estuvo descansando en paz, como quien dice, sus restos ahí. Y después, cuando condenan a Hus, deciden exhumar también los restos de John Wycliffe, y por las dudas lo deciden quemar. Ya que resucitaba, no sé qué habrán pensado, pero deciden quemarlo y tirar sus restos al mar. Más o menos eso. Bien. Tu trabajo está centrado un poquito en la cronología, un poco de biografía, y bueno, es suficiente darle un poquito de cuerpo con algunas ideas que él tuvo, ya sería suficiente. Sí. Buenísimo, profe. Está bien, está perfecto. Bien. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más estaría, o al menos quiere compartir su título? Acá me dijeron de menos Simons en inglés, Simons en alemán y Simon en español, que es un temazo también para hacer. No sé si era Hernán, me parece. Él está oculto, pero lo pongo como como esto, por ahí no puede comunicarse. Bien, ¿quién más quiere compartir? ¿Alguno
o lo que hizo o lo que miró, nada más. Yo, profesor. Dale, Guillermo. Bueno, escuchando los trabajos de mis compañeros, creo que el mío es un poco raro. Sí. Yo escogí al reformador Martín Lutero, sí. Pero me enfaticé, de hecho el título del trabajo es Su labor pastoral frente a la epidemia. Interesante. De la peste negra, sí. O la peste bubónica. Me llamó mucho la atención porque, de hecho, en el trabajo comienzo señalando algunos aspectos de su biografía y su capacitación, su preparación en la Universidad de Erfurt, también sus estudios en Wittenberg, su bachillerato, su maestría, las tesis que él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, con respecto a las indulgencias, el poder del Papa, todo eso como un preámbulo a la acción que él tomó. Creo que el ejemplo que él dejó, que también lo veo algo muy, lo tomé este tema por cuestiones de que por ahí uno ve en el medio cotidiano de las iglesias que personas que se capacitan, que tienen más preparación, creen que están dejando de un lado la labor pastoral. Y en Martín Lutero creo que vemos un ejemplo de una persona tan preparada, tan capacitada, con tanto estudio bíblico, que en el momento que hubo el rebrote de la peste negra en el año 1527, tanto en Silesia como en Wittenberg, él decidió quedarse junto a su esposa Catalina von Bora, quedarse ahí, oponiéndose incluso al decreto del príncipe electo en ese lugar, que era Juan de Sajonia. Entonces él decidió quedarse para recibir a la gente, ayudar a las personas de ahí del pueblo en común, a pesar de que un tiempo antes, debido a la revuelta de los campesinos, por todo esto de tomar las propiedades que pertenecían al clero, y él decía que no, los príncipes, los políticos tenían que hacerse cargo de eso. Entonces la clase social baja en cierta forma le dio la espalda, pero frente a la peste, muchas personas de la clase social baja empezaron a acercarse a él en busca de ayuda, y también gente cercana. Se decía que él era el pastor de los pastores. Recibió también al conocido Johannes Bugenhagen, que fue la persona que lo unió en matrimonio con su esposa, y también fue uno de sus consejeros personales, y fue a estar con él con el propósito de recibir una ayuda mutua. También recibió a George Ruder, quien fue uno de los que lo acompañó en casi todo el proceso de la Reforma, en sus escritos también, en su traducción de la Biblia al alemán para acercarla a las personas. Y su esposa, que estaba embarazada, falleció junto a su bebé por causa de la peste, y Lutero prácticamente estuvo ahí junto a su esposa en ese momento tan difícil, lo mismo que la esposa de Juan de Sajonia, Tilodene, que también murió casi en los brazos de Martín Lutero, y enfatizar su labor pastoral, que en este caso su casa, el monasterio de Wittenberg, fue transformado en un hospital donde la gente pudo recibir comida, pudo también ir hacia Martín Lutero para recibir consejería pastoral, para reformarse también, adherirse a esta reforma luterana, pero también recibir ayuda médica. También resaltar no solamente esa labor tanto en Wittenberg, sino también la carta que él respondió a Johann Hess unos meses antes de la pandemia, preguntando si se debía huir de la pandemia o no. ¿Qué pasa si un cristiano, debe un cristiano huir de una plaga mortal? Entonces, él hace una respuesta bajo 3 ejes principales, que es sobre el deber hacia las personas, que ahí lo voy a especificar un poco más, el ideal frente a la peste, que es el gobierno, las autoridades que tienen que hacerse cargo, y también algo que él considera que era un golpe duro para el enemigo, que es quedarse por misericordia. Entonces, enfatizar un poco eso, y también anexarlo a lo que es su labor pastoral, pero también a las circunstancias y los problemas personales que él estaba enfrentando, porque dice, bueno, fabuloso, un hombre tan preparado, tan capacitado, que abrió las puertas de su casa para recibir a las personas, pero él también enfrentó dificultades. Una persona que sufría de constantes depresiones, era una persona que sufría de gastritis, sufría de la gota, tenía a su esposa embarazada. En diciembre de ese mismo año, en noviembre él responde la carta a Johann Hess, en diciembre de ese mismo año él pierde a una de sus hijas,
muerte prematura a su hija Elizabeth. Entonces, todas estas cosas también que él estaba enfrentando frente a esta peste, uno podía ver su carácter de hombre de Dios, su carácter pastoral, de que aún frente a la adversidad él iba a seguir firme. Y ahí menciono también la carta que le escribe a Nicolaus von Amstorff, que dice que hay batallas fuera, terrores por dentro, que son desalentadores, pero que gracias que Cristo está con nosotros, que Dios nos da su palabra para enfrentar a Satanás, y etc. Y también mencionar un par de versículos que fueron el fundamento teológico y pastoral del actuar de Martín Lutero. Bien, excelente. Mira, sostenete solo con la pandemia ya es suficiente. Está genial y aplicado para hoy. Ahí yo les dejé un videito, no sé si ustedes vieron, que es un trabajo que hice para... bájenlo, guarden todo el material que puedan, porque más o menos por el mes de agosto se cierra ya. Si quieren, bajen todo, yo les doy autorización. Si les sirve algo, bajen una memoria. Y ahí, eso es muy bueno. Y fíjate cómo se aplica esto hoy a la iglesia, y la peste nuestra hoy sería la pandemia. ¿Qué rol puede cumplir la iglesia? En este caso, él no tiene miedo y no murió. Ni él ni su señora aguantaron. Excelente, Guillermo, has elegido una arista muy buena. Gracias. Bueno, creo que tenemos uno o dos más, ya terminamos, ¿no? Si quieren comentar, no importa que no lo tengan el tema, digan sobre qué trabajaron y yo ya le voy a decir si están bien en órbita o no, ¿está? Bueno, no hay problemas. Vayan, ya saben más o menos cómo es la regla de juego con eso. Nosotros gastamos hoy, acá voy a cortar el